Continuamos con el tema número 3 de geometría, segundo bimestre, cuadriláteros, trapecio y trapezoide. Vamos a aprender algunas propiedades fundamentales de estos cuadriláteros y de los paralelogramos. Definición de trapecio y definición de trapezoide. Primero, la definición de trapecio: cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y los otros dos son no paralelos. Los lados paralelos son las bases mayor y menor. La base menor es AB, la base mayor es CD. Ellos son paralelos entre sí. Y los demás, otros lados, no son paralelos. La distancia entre las bases se denomina altura. En este caso, segmento BH, y corta en un punto de un grado de 90 grados. ¿Ya? Un ángulo de 90 grados. El trapezoide es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Por ejemplo, acá tenemos el trapezoide ABCD. Ninguno de esos cuatro lados son paralelos entre sí, mientras que el trapecio sí tiene dos lados paralelos entre sí, que es la base menor y la base mayor. También aprendemos que en el trapezoide, que es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos, la suma de todos sus ángulos es equivalente a 360 grados. Clasificación de los trapecios. Tenemos trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo, como ustedes pueden ver, la suma de sus ángulos tiene dos ángulos rectos, 90 grados, tanto en la parte superior como inferior, y los dos otros ángulos que forman una C, como ven acá en la imagen, suman 180 grados. En el trapecio isósceles tiene dos lados que son paralelos entre sí, y por lo tanto, en cada lado, la suma de sus ángulos que lo constituyen, como ven en la imagen, alfa más beta, también suma 180. En el trapecio rectángulo, también acá suma sus ángulos 180. Mientras que en el trapecio escaleno no tiene ningún lado paralelo entre sí. Propiedades de los trapecios. En primer lugar tenemos acá el primero, ABCD. El trapecio ABCD tiene su base menor que vale B, B labial, B minúscula, y su base mayor que vale, del segmento CD vale A. Entonces, para poder obtener el valor de X, la mediana de este trapecio, porque es la mitad, X es igual a la suma de A más B sobre 2. Y en este otro caso, este trapecio ABCD, para obtener en este caso el valor de X, que es la medida de las diagonales de este trapecio, la diagonal AC con la diagonal BD. Yo quiero hallar la medida. Desde M hasta N es la medida, la distancia entre estas diagonales. Y va a ser la base mayor menos la base menor entre 2. Mientras que cuando solo pido obtener la mediana, la mitad, en otras palabras, del trapecio entre la base mayor y la base menor, se suman y se divide entre 2. Trabajando en clase. Calcula X si AB es paralelo a CD. Recuerda, AB es lado paralelo al lado CD. ¿Qué cumple? Resolución. ¿Recuerdas? Cuando son paralelos, la base menor con la base mayor, sus ángulos, hablamos de un trapecio. Sus ángulos suman 180 grados. X más 20 más 50 grados, 180. X más 70 igual a 180. Vas a restar 70 y 180 menos 70, 110. Calcula el valor de X si PQ es paralelo a RS. El lado PQ es paralelo al RS. Entonces cumple la propiedad, resolución, propiedad del romboide, y se cumple que la suma de sus ángulos suman 180 grados. 2x más 110 es igual a 180. Pasa a restar el 110, 2x es igual a 180 menos 110, 70. Y la mitad de 70, 35. 3. Calcula el valor de Y. Este es un trapecio rectángulo, tiene dos ángulos rectos y nos damos cuenta, la propiedad del trapecio rectángulo, que la suma de los ángulos que están de forma inclinada, porque es el trapecio FGHI, en este caso el lado FI, segmento, tenemos el ángulo 120 grados. ¿Recuerdas que tienen que sumar 180? Faltaría ahí 60, como está de rojito. ¿Y qué concluimos? 120 grados más 60 grados vale 180 grados. Pero 3y más 60 forma un ángulo llano, lo cual suma 180
grados. Forma de un arco iris. 3y más 60 grados es igual a 180 grados. 3y es igual a 180 grados menos 60. 3y es igual a 120 y el 3 que está multiplicando al y pasa a dividir y y es igual a 120 entre 3, y es igual a 40. 4. Calcula la medida del ángulo PQR. PQR. En otras palabras, el ángulo que está dentro del punto Q. Es lo que me piden hallar. Resolución. Como está ahí en el color rojito, es el valor de X. Pero me dice que el lado PQ es paralelo al lado SR. Entonces, ¿qué cumple la propiedad? En este trapecio que la suma de sus ángulos, cuando tienen dos lados que son paralelos entre sí, los ángulos suman 180 grados. 40 grados más X es igual a 180. ¿Sí? El 40 pasa a restar 180 menos 40, X es igual a 140 grados. Vamos. Calcula el valor de X. ¿Recuerdas la propiedad de obtener la mediana? Sumamos la base mayor más la base menor entre 2. X es igual, la base mayor vale 90 metros y la base menor 50 metros. Me pide calcular el valor de X, que es el punto medio de cada uno de estos lados, que no son paralelos, el lado AD con el lado BC. Cortamos en su punto medio y queremos obtener la mediana y me sale 70 metros. Este es un trapecio rectangular, el ejercicio número 6, pero también me pide obtener la mediana. Aplicamos la misma propiedad. Z es igual a la medida de la mediana de los puntos medios de cada lado, del lado HK y del lado IJ. Al unirlo, sumamos la base mayor 48 más la base menor 30 entre 2. 78 entre 2 es 39 metros. Calcula la longitud de la base media. Igualmente, la longitud de la base media, es decir, la medida de la base media que es, porque una es la base mayor y la otra es la base menor, ¿verdad? La base media es lo que está en el centro. Aplicamos la propiedad. Para la propiedad de la base media, sumamos la base mayor más la base menor, que es 42, 30 metros más 12 metros, 42 metros entre 2. La mitad de 42 es 21 metros. En estos tres casos nos pide obtener la longitud, es la medida de la base media, porque tenemos la base mayor y la base menor. Continuamos. 8. Calcula el valor de X. Recuerda que esto es un trapezoide y sus cuatro lados ninguno de estos cuatro lados son paralelos entre sí, y por lo tanto la suma de todos sus ángulos suma 360 grados. Muy bien, en este caso sumamos 95 grados más 115 grados más 60 grados más X igual a 360. Sumamos bien, me sale X más 270 grados es igual a 360 grados. Pasa a restar el número menor, 360 grados menos 270 grados es X igual a 90 grados. 9. También es un trapezoide. Todos sus lados son diferentes y no son paralelos entre sí. Por lo tanto, todos sus cuatro ángulos suman 360 grados. X más 70 más 80 grados más 100 grados, 360. 70 más 110, 180. 180 más 80, 260 grados. Igual a 360 grados. Pasa a restar. 360 grados menos 260 grados, X es igual a 100 grados. 10. Calcula el valor de X si el trapecio ABCD es isósceles. Recuerda que cuando son isósceles, que habíamos dicho, tienen dos lados, en este caso, que son iguales. El lado AD con el lado BC solo se cumple cuando es un trapecio isósceles. Cuando yo te tome examen oral, un trapecio isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, como vemos acá. Y por lo tanto, los ángulos de dicho lado van a sumar 180. Muy bien. Como tú te das cuenta, el ángulo A más el ángulo D tiene que sumar 180. El ángulo B con el ángulo C también tiene que sumar 180. Pero me doy cuenta que tanto como son lados isósceles, significa que el ángulo X más 20 grados es igual a 50 grados. Por lo tanto, pasa a restar el más 20, pasa como menos 20, 50 menos 20 es 30. 3x es igual a 30, x es igual a 30 sobre 3, porque lo que está multiplicando pasa a dividir, x es igual a 10 grados. Hay que recordar las propiedades de los trapecios, trapecio isósceles, trapecio escaleno, trapecio rectángulo. Hay que repasar el trapezoide y cuáles son, que no tiene ningún lado paralelo y que todos los ángulos interiores o internos suman 360 grados.
Hay que recordar las propiedades del trapecio. Para obtener la longitud de la base media, sumamos la base mayor más la base menor. Y para obtener la longitud de la medida de las distancias entre las diagonales, es igual a base mayor menos la base menor entre 2. Siempre recordar que en un trapecio isósceles y en un trapecio rectangular, la suma de los ángulos va a sumar 180 grados, los que pertenecen al mismo lado. Recordemos eso. Muy bien. A estudiar mucho en su clase para el repaso y la realización de su tarea. Bendiciones.